Hay historias que nacen como susurros y terminan convirtiéndose en tormentas. Historias que empiezan detrás de un telón lujoso, debajo de reflectores que iluminan a las estrellas, pero que nunca llegan al público, porque no fueron creadas para entrar en un guión ni formar parte de ninguna entrevista. Son historias que flotan entre rumores, testimonios anónimos, archivos perdidos y murmullos del personal que nunca aparecen créditos. Y si hay un lugar donde este tipo de relatos encuentran terreno fértil, es Hollywood. Un sitio donde los sueños se fabrican y, según dicen algunos, donde ciertos sueños se cobran demasiado caro. Desde hace décadas, Hollywood ha mantenido una reputación dual. Por un lado, es el símbolo del glamour, de la fama, del renombre mundial, pero por el otro, es también escenario de secretos profundos, pactos silenciosos, contratos firmados a puerta cerrada y círculos donde solo entran quienes saben callar. Las supuestas redes ocultas de productores millonarios no son una afirmación puntual, son un conjunto de teorías, coincidencias, patrones y testimonios que cuando se unen forman una silueta inquietante. La idea de que detrás de esa industria brillante existe una estructura invisible que opera bajo sus propias reglas. La historia no empieza con actores ni directores, empieza con el dinero. Porque en Hollywood todo gira en torno al dinero. Las grandes productoras, desde sus inicios, fueron dirigidas por hombres dispuestos a arriesgarlo todo para controlar la industria. Ellos decidían qué películas se hacían, quién actuaba en ellas, qué temas se tocaban y quién podía convertirse en una estrella. Y en ese ambiente tan cerrado, tan jerárquico, tan poco accesible, comenzaron a surgir relatos de círculos privados donde se tomaban decisiones fuera del alcance del público. Durante los años 40 y 50 se hablaba de reuniones exclusivas en mansiones ocultas en las colinas, reuniones donde productores extremadamente poderosos decidían el destino de actores jóvenes, asignaban contratos, intercambiaban favores y sellaban acuerdos en ambientes que los periódicos jamás describían. Las estrellas recién llegadas eran invitadas, o más bien empujadas, a participar en cenas privadas cuya verdadera intención nunca quedaba clara. Lo que sí quedaba claro era que quienes se negaban a asistir veían sus oportunidades desaparecer misteriosamente. Con el tiempo, estos rumores dejaron de ser historias aisladas y comenzaron a volverse más consistentes. Un asistente que decía haber visto listas de invitados especiales. Un guardia de seguridad que hablaba de reuniones nocturnas con personas que nadie reconocía. Una actriz que contaba décadas después que había sido obligada a asistir a encuentros donde se evaluaba su potencial de formas que no tenían nada que ver con el cine. Eran testimonios distantes, separados, sin detalles concretos ni nombres, pero con un patrón inquietante. Avanzando hacia los años 70 y 80, Hollywood se volvió más oscuro. El crecimiento de la industria, la aparición de fortunas privadas y la gran influencia de ciertos productores millonarios alimentaron las especulaciones. Se comenzaron a mencionar supuestos círculos internos donde se manejaban secretos, chantajes, adicciones, silenciamientos, protección a ciertas figuras y destrucción de carreras enteras. Eran historias que los medios no tocaban porque Hollywood y los medios estaban de alguna manera entrelazados. Y cuando el dinero compra silencio, la verdad se vuelve invisible. El punto clave es que no se trataba de una sola red, sino de muchas redes pequeñas que se conectaban entre sí como un laberinto. Un manager que conocía a un productor que financiaba a un político que asistía a cenas exclusivas, un ejecutivo que reclutaba talento joven prometiendo oportunidades, y en medio de todo eso, actores aspirantes que desconocían completamente el terreno en el que estaban pisando. Algunos subían, otros eran descartados de formas abruptas, algunos desaparecían en el mapa mediático sin explicación, otros sufrían colapsos que parecían espontáneos, y otros guardaban silencio durante años. Hollywood, según estos rumores, no solo producía películas, también producía secretos. El factor más inquietante en estas teorías es el papel de los productores millonarios, esas figuras que rara vez aparecen frente a cámaras. No son celebridades, pero tienen más poder que muchas de ellas. Son quienes pueden impulsar una carrera o destruirla, quienes pueden bloquear un reporte, congelar un documental, frenar una investigación, quienes pueden financiar campañas mediáticas o manipular narrativas, y aunque públicamente aparecen como genios del entretenimiento, algunos testimonios sugieren que varios de ellos operaban, o aún operan, detrás de estructuras que se alejan completamente de lo que uno esperaría de una industria legal y regulada.
Algo que alimenta aún más estas teorías son los documentales y reportajes que, aunque nunca mencionen nombres específicos por temor legal, sí describen patrones: fiestas privadas, reuniones secretas, castings falsos, contratos con cláusulas abusivas, agencias que protegían a ciertos talentos mientras sacrificaban a otros, actores que hablaban de sentirse vigilados, directores que contaban que sus proyectos habían sido cancelados de un día para otro por presiones internas, guionistas que recibían advertencias para no tocar ciertos temas, y periodistas que, según ellos mismos, fueron silenciados durante investigaciones que parecían llegar demasiado lejos. En los últimos años, con el auge de las redes sociales y los movimientos sociales, comenzaron a aparecer declaraciones más abiertas, pero también más peligrosas. Personas que afirmaban haber visto cosas, haber escuchado conversaciones, haber notado dinámicas de poder extremadamente turbias. No hablaban de crímenes específicos ni señalaban a figuras reales, pero describían a Hollywood como un ecosistema donde el silencio es una moneda y donde la lealtad puede tener un precio altísimo. La teoría de la supuesta red oculta se basa precisamente en eso, en cómo ciertas decisiones parecen coordinarse desde una sombra que nadie ve, películas que desaparecen antes del estreno, actores que pierden papeles sin razón, escándalos que salen a la luz justo cuando alguien estaba por revelar un proyecto importante, cambios repentinos en el discurso mediático, un patrón de sincronización demasiado conveniente como para ser simple coincidencia. Pero lo que hace realmente inquietante esta teoría no es lo que afirma, sino lo que insinúa: que el poder real en Hollywood no lo tienen los actores, ni los directores, ni siquiera los estudios, sino seres invisibles que operan a un nivel donde las reglas normales no aplican. Productores millonarios que no necesitan aparecer en público porque su influencia se mueve en silencio. Personas que toman decisiones en habitaciones cerradas. Y una red tan difícil de rastrear que, aunque existiera, sería casi imposible de probar. El misterio persiste porque Hollywood es un lugar construido precisamente para ocultar la verdad. Sus luces deslumbran, pero también tapan. Sus estrellas brillan, pero su brillo puede quemar. Sus historias son tan extraordinarias que cualquiera que se atreva a contar una verdad incómoda inmediatamente es acusado de exagerar. Y en ese ambiente, donde la línea entre ficción y realidad está constantemente difuminada, las teorías se vuelven más fuertes que los hechos. Quizá nunca sepamos qué tan real es esta supuesta red oculta. Quizá es solo el resultado de miles de historias inconexas interpretadas bajo el lente de la desconfianza. O quizá, como pasa en muchos casos históricos, la verdad es más oscura de lo que imaginamos. Pero nadie tiene suficiente poder para decirla en voz alta. Lo único seguro es que Hollywood no solo es un lugar donde se cuentan historias, también es un lugar donde se esconden. Y el silencio, en ese mundo, siempre dice mucho más que las palabras.